Hola gente de YouTube, aquí una nueva parte de qué hubiera pasado si Issei era serio y de sangre fría. Bueno, empecemos. Issei y su grupo fueron a la academia, y al llegar todos se separaron yendo cada uno por su camino, mientras que Issei iba a su clase. Zona y Tsubaki detuvieron a Issei y le preguntaron que si sabía en dónde se encontraba Rias, ya que era raro que falte a la academia, pero Issei, sin cambiar su rostro, diría que porque le preguntaban a Elizon diría que solo le preguntaban a Issei sin entender. Seguiría su camino, sin cambiar su rostro llegaría a su clase donde un chico nuevo se presentaría ante Issei y lo saludaría, pero Issei ni se inmutaría y se sentaría en su asiento, y el chico, como parecía ser muy amigable, se sentaría al lado de Issei y empezaría la clase, pero el chico algunas veces le hablaba a Issei, pero este ni le respondía, así pasando toda la clase, y cuando sonó la campana para el receso Issei se acostaría en el mismo árbol que el día anterior, pero esta vez miraría el club del ocultismo y alguna razón sentía un poco de pena, pero Issei, sin darle más rodeos, se pararía y se iría a caminar por el patio, y los chicos y chicas que lo veían se quedaban sorprendidos ya que sabían que Issei siempre se encontraba en el mismo árbol, pero el chico nuevo aparecería y saludaría a Issei, y este se pararía. El chico nuevo diría: hola, es un gusto conocerte, me llamo Max. Issei, sin cambiar su rostro, sin sentimiento, seguiría su camino, pero Max iría tras él y amablemente seguiría hablando, pero Issei no le importaría. Pero llegarían a un lugar donde no se encontraba nadie. Issei se daría media vuelta y le diría a Max que no se metiera con él porque él es muy peligroso, y Max diría que no le importa, que solo quiere ser su amigo, e Issei diría que no puede ser amigo de nadie porque correría peligro, y Max diría que no le importaba. Issei, un poco confundido, diría que si no le importaba su vida, y Max diría que no, e Issei le diría que entonces lo siguiera. Así los dos irían a un lugar que se vería al equipo de Issei, y Max diría que era ese lugar, e Issei diría que ahí es donde ellos se reunían, y una persona del equipo de Issei preguntaría que quién era él, e Issei le diría a Max que se presentase, y Max educadamente diría: hola, mi nombre es Max y soy nuevo en la academia, y otro de los chicos se pararía de donde estaba y diría amigablemente: hola, mi nombre es Meliodas, y otros igual diría: hola, mi nombre es Kim, y el que primero ya lo diría: hola, mi nombre es Van, y Max diría: un gusto conocerlos. E Issei diría que si quería ser su amigo que le tenía que contar la verdad de lo que ellos son, y Max diría un poco sorprendido, diría que son. E Issei diría que se calmara y que son humanos, pero no como él piensa, ellos son humanos especiales, y Max preguntaría que como que humanos especiales, y Meliodas diría que eso aún no lo tenía que saber, y Kim diría que solo podía saber que ellos tienen superpoderes, y Van diría que ellos hacen la paz, y Max se quedaría sorprendido, y así seguirían hablando hasta unos minutos después, donde sonaría la campana y todos volverían a sus clases, y a la salida Issei, Van, Kim y Meliodas se dirigían a su casa, pero Max diría que si puede acompañarlos hasta su casa, pero Meliodas diría que se vaya a su casa, y Max, sin más, se iría a su casa, mientras Issei y los demás llegarían a su casa, donde Issei se acordaría del clan Gremory que los tenían encerrados, así que bajaría y las vería muy tranquilas sentadas en el suelo, y Issei preguntaría que qué estaban haciendo, y Rias diría que qué cree que están haciendo, e Issei diría me lo imaginaba, pero Issei chasquearía los dedos, y las puertas de las celdas se abrirían sorprendiendo a las Asia. Issei diría que ya pueden ser libres, y que nunca tuvo que encerrarlas así. Las chicas saldrían y se estarían yendo, pero Rias se daría media vuelta y diría que quería hablar con Issei, y así todas se estarían yendo al club del ocultismo, pero Rias hablaría con Issei y le preguntaría que por qué de la nada las dejó libre, pero Issei, bajando la cabeza, diría que se acordó de alguien y que se arrepintió de su acto, y Rias le preguntaría que quién era esa persona de la que se acordó, e Issei diría que le contaría su historia. Todo empezaría cuando era un niño teniendo una familia normal, pero un día había llegado a su casa, pero vería a su madre muerta en el piso de su casa con mucha sangre, donde se había quedado aterrado, pero vería a dos hombres con alas negras y con sangre que
que era de su madre y estaban a punto de matarlo, pero el padre de Issei llegó y defendió a Issei teniendo una mini pelea donde los asesinos mataron a su padre, pero antes de morir su padre le dijo a Issei que corra, así este salió de callejón, pero esos asesinos con alas negras llegaron donde él se encontraban y le dijeron que lo tenían que asesinar por ser un peligro con la voz de Gear, donde uno de ellos cargaría una esfera de color negro lanzándosela a Issei, pero en ese momento Issei recordaría a su familia muerta y despertaría su voz de Gear, que era el emperador rojo, y sin pensarlo se lanzó contra los asesinos de su padre, teniendo una pelea muy pareja, pero como Issei se encontraba furioso sacaba mucho más poder hasta un momento donde cargaría un ataque lanzándoselo a los sujetos que los mataría e Issei se desmayaría por el poder obtenido de la nada y pasarían unas horas donde Issei despertaría y vería que ya estaba amaneciendo, así que empezó a caminar, pero no tenía dónde ir ni qué comer, así que empezaría a robar comida para sobrevivir, pero siempre que lo atrapaban le daban una golpiza hasta un día donde conocería a un hombre que estaba en su misma situación, donde los dos se llevarían muy bien y el hombre le enseñaría a Issei cómo robar, donde los dos siempre hablaban, pero un día el hombre le diría a Issei que haya hecho un mal, así Issei tendría esas palabras para toda su vida, y así pasando los días hasta un día donde los dos planearon un robo a una pandilla donde Issei se encontraba en el lugar donde los dos se reunirían, pero el hombre aún no llegaba, así que Issei quiso sorprender a su maestro y entró a robar solo, pero lamentablemente lo atraparon y le dieron la paliza de su vida, casi matándolo, así que desde ese día no confía en nadie. Así pasarían los años y se encontrarían a personas especiales que verían la situación de Issei y lo empezarían a entrenar, pero los maestros de Issei verían que Issei tiene un inmenso potencial, así que al terminar de entrenarlo lo harían capitán de uno de los mejores equipos de humanos especiales. Así pasarían los años e Issei empezaría a tomar confianza en sus amigos y así llegarían hasta donde está actualmente, y Rias, al escuchar la historia de Issei, le saldrían muchas lágrimas y abrazaría a Issei poniéndolo en sus pechos, pero Issei no tendría ninguna reacción, y Rias triste se pondría enfrente de la cara de Issei y le diría que lo sentía de lo que entrara a su clan, pero Issei le diría que no hay problema, pero Rias le diría que quería estar con él para ayudarlo con cualquier cosa que quiera. Issei diría que gracias y le diría que se tendría que ir a su hogar ya que estaba anocheciendo, así Rias se despediría de Issei dándole un beso en el cachete y se iría, pero Issei no cambiaría su rostro, y en el camino Rias diría: estoy decidida a cambiar la vida de Issei a una mejor y hacerlo feliz y sacarle lo serio que tiene, así Rias sonreiría y volvería a su casa, mientras que Issei comía y se iba a dormir. Hasta aquí esta parte. ¿Qué les pareció esta parte? Capaz a mucho no les agrade, pero bueno, XD de bien chicos, hasta la próxima, adiós.